Grupo Sipse presenta. Buenas noches y bienvenidos a esta nueva emisión del Poder de la Pluma, un espacio para hablar de temas de actualidad con quienes escriben en la sección de Milenio Novedades, El Poder de la Pluma. Hoy tenemos invitados especiales, vamos a hablar del deporte y de su comercialización esta noche. Sean bienvenidos. Por escenificar una farsa sobre el ring, el pasado 26 de agosto, Floyd Mayweather se embolsó una estratosférica suma que supera los 300 millones de pesos. Su patiño en esa escenificación, el arte marcialista Conor McGregor, se llevó una cuenta bancaria entre 75 y 100 millones de dólares, algo así como 1.500 millones de pesos. El club de fútbol Paris Saint-Germain fichó por la presente temporada de la Liga Francesa al astro brasileño Neymar, por quien pagó al Barcelona 200 millones de dólares, más de 3.000 millones de pesos. El club catalán adquirió al joven francés Ousmane Dembélé por 105 millones de dólares, más de otros 40 en bonos y otras prestaciones, la cantidad más alta pagada a un futbolista francés. Así, en torno a los 9 dígitos, se mueve el mercado deportivo en el mundo. La revista Forbes dio a conocer a los 100 atletas mejor pagados de 2017 y el resultado es un poco desalentador para el género femenino. Solamente una mujer figura en la lista y con un ingreso muy inferior al de sus colegas. La tenista Serena Williams, que en 2016 ganó 25 millones de dólares. Su colega Roger Federer, el tenista mejor pagado, quedó bien arriba de Williams con más del doble de ganancias, 64 millones, contando salario y extras. Algo no está bien cuando ocurren estas cosas en el mundo, y no es que se censura el deseo de los atletas por recibir buena paga, y es una excesiva comercialización de la actividad que alguna vez, hace muchos años, tuvo una de sus más prístinas manifestaciones en los Juegos Olímpicos, donde la recompensa era el triunfo, la corona de laurel. Hoy, ni siquiera ese certamen mundial está exento al afán de lucro. ¿A qué conduce esto? Primero, a la pérdida del objetivo inicial del deporte, que es la superación del hombre, hasta el objetivo olímpico, más alto, más fuerte, más arriba. Y segundo, a la aparición de mafias que se apoderan de los organismos rectores y no tienen escrúpulos en defraudar, robar y sobornar. El deporte hoy en día es víctima de la ambición. De este tema hablaremos hoy en El Poder de la Pluma. Esta noche en El Poder de la Pluma nos acompaña Russell Gutiérrez Canto, conductor y director de los noticieros deportivos de Grupo Sipse, cronista de la Liga Mexicana de Béisbol desde 1987 y también colaborador del Poder de la Pluma. De igual manera nos acompaña Espectrín Gómez, periodista desde hace casi 30 años y creador de la primera columna de opinión sobre lucha libre en medios impresos en Yucatán en 1991, colaborador del Poder de la Pluma. De igual manera nos acompaña Julio Amer Alsina, reportero y editor de deportes durante más de 30 años en medios impresos de Grupo Sipse, colaborador en revistas de boxeo y heredero del acervo boxístico de don Eduardo Amer, la enciclopedia del boxeo. Además nos acompaña Martiriano Alcocer Álvarez, coordinador de la sección de opinión El Poder de la Pluma del periódico Milenio Novedades, maestro, periodista y escritor. Es una noche especial, tengo miedo, confieso que tengo miedo, pero vamos a ver qué es lo que pasa en el deporte y su comercialización es un tema realmente serio. Yo cuando escuché este reporte decía, creo que confundí, debía haber sido deportista y luego también hay cuestiones de género ahí. Russell Gutiérrez. Hola, qué gusto saludarles, buenas noches. Pues sí, es un tema que siempre se presenta al comentario, a veces a la polémica, porque siempre se habla de muchos millones de dólares en el ámbito del deporte, en el ámbito de lo que ganan los deportistas, y a veces parece injusto que en una actividad que debiera ser en pro de la salud o recreativa se mueva tanto dinero. Pero también es una realidad que el deporte es una industria de la cual vive muchísima gente y que además no son recursos que se generen de la nada. O sea, son
recursos que se generan del mismo entorno en el que se mueven. Entonces, aquellas épocas en las que se competía simplemente por el orgullo de ganar es algo que ha quedado en el olvido. No quiere decir que esté bien o que esté mal, pero es una realidad que los atletas hoy son profesionales y como profesionales que se dedican 24 horas al día al desarrollo de una actividad, pues también tienen derecho a cobrar. Claro, hay sumas que parecen totalmente fuera del lugar, pero quizá se generan en el entorno. Espectrín, tu opinión al respecto. Russell, por Dios. Con todas esas sumas, ¿y los luchadores que ganamos en un momento? No. Estratosféricas sumas y además burdas payasadas en un momento y lo vamos a poner en contexto. La pelea de Floyd Mayweather, el Níger ese, ay, Níger, como le llaman ustedes que hablan inglés, ay, Níger, toma Níger. Y el otro luchador allá, un tipo se llevó cerca de $200 millones, una faramalla, y el otro 100 por hacer una faramalla, que después declaró que sí, en efecto, era una faramalla. ¿Ven? Para faramalla y de la buena, pero que además se necesita en un momento condición físico-atlética y lo demás, los luchadores. Que además no se ocultan, y- aunque se y pongan cuánto máscara, se gana. sabe muy bien uno qué es lo que está pasando. Claro, en el ¿cuánto ring. se gana? No se gana ni una plata, se retiran, en un momento apuestan hasta en un momento las máscaras, lo sabemos que es todo un deporte espectáculo, pero eso es mucho más honesto que esas payasadas. Pero yo creo que también cambian las realidades, porque, por ejemplo, los luchadores en Yucatán o los luchadores en México tienen sumas por las que luchan que son muy diferentes a las que pueden tener los luchadores en Estados Unidos. O sea, tiene que ver con el manejo del negocio también, de lo que se está, hablando. El tema particular de la payasada, conocidísima por los que saben de boxeo, Él saben sabe. de boxeo, que iba a ser una vacilada porque Mayweather, para empezar, empezó a cambiar golpes, que nunca había cambiado golpes con nadie, o sea, pegaba y salía, y aquí pues se dejó porque sabía que no tenía ningún rival delante, pero el problema no es la payasada que se presenta, sino la gente que está dispuesta a pagarla, porque el dinero no llegó de la nada, el público pagó por ver esa payasada y por eso ellos Russell, se llevaron perdón, el dinero. Allá también influye mucho la forma en que le vendas a la gente. Nosotros siempre estamos, o sea, la gente, los espectadores, siempre estamos ávidos, buscando alguna emoción nueva, algún espectáculo que nos llame la atención. Y ¿Cómo no? por eso Claro. la gente que Esto es un maneja espectáculo, por ejemplo. la gente que Galva, maneja Galva. ¿La se gente puede qué? estar- la gente que maneja esa industria que es poderosísima sabe muy bien qué es lo que el morbo está esperando. No me ¿no? toque. Confórtense. ¿No? Entonces, Su opinión antes de sí, seguir, sí. que no hemos escuchado a Eduardo. Sí, cómo no. Eduardo. Julio. No, Eduardo era un caballero. Esto es un descarado. Escuchemos a Julio, por No me favor. toques. Bueno, yo pienso que alrededor de los años 90 Como los que cambió tienes, el más o menos. deporte. Sí. Cambió el deporte, porque antes, como decía Russell, como decía Martiniano y Spectrin más o menos, se competía por el Sí. amor al deporte Sí. y también por la paga, ¿verdad? Sí. Pero a partir de los años 90 hubo un giro espectacular. Cambió, empezaron el pay-per-view, que creo que fue un poco antes, y ya todo se empezó a comercializar. Lo hemos visto incluso en los uniformes de los equipos de béisbol, de fútbol, de boxeo, que antes se traía el logotipo del equipo, ¿no? O la insignia del equipo, la calzonera normal del boxeador. Esto parece Ahorita no, farolitos. están llenos de publicidad aquí en el hombro, acá atrás, por donde quepa hay un anuncio, ¿no? Entonces hemos visto que totalmente ya se comercializó el deporte y es parte del negocio, como dices, de eso viven muchos. Ahora, Y ¿es del bueno o negocio, es hablando malo? de eso, vamos a una pausa Vamos a porque una pausa. tenemos que generar igual comerciales. Vamos a una pausa. Recuerden que estamos en el 930-1500 para servirles. Acompáñanos, regresamos.
Estamos de regreso en El Poder de la Pluma. Estamos conversando sobre el deporte y su comercialización. Rosel Gutiérrez tenía la palabra. Bueno, yo decía, y al final que se maneje tanto dinero, habrá que decidir si es bueno o es malo. O sea, porque normalmente, en el sentido romántico, dices, es que ya se prostituyó, es que etcétera, etcétera. Pero el ingreso de recursos también se pueden distribuir para mejorar las actividades deportivas. Ahora, hay una cuestión ya de nacimiento. El deporte originalmente surge para mejorar la salud de las personas, pero los competidores de alto rendimiento normalmente no tienen buena salud porque están forzados a una disciplina extrema muy por encima de lo que normalmente el promedio puede trabajar. Y allá entra una exigencia, Rosel, perdón, ¿Sí? una exigencia a veces que se genera dentro de la misma dinámica del deporte profesional. Tienes que meterte cosas. Sí, claro, ¿sí? claro. Anabólicos y una serie de cosas ¿En serio? que han terminado con la salud de mucha gente. Por meterse O sea, cosas. Algunos, no sé, yo no soy No, deportista, tú no. nada más veo los juegos Yo a la narro los distancia. deportes, Sí, sí. A la distancia. Oye, pero entonces también habrá que ver si este exceso de dinero es positivo o es negativo para la práctica del deporte como tal. Como decía Julio, lo que pasa es que las cifras son estratosféricas. Tú no Y puedes pasan cosas. consentir- Perdón, Me perdona usted. No. Entre los No. perdones. Miren, sucede, por ejemplo, cosas tan denigrantes como este famoso tianguis de piernas que se realiza cada año en el fútbol, Sí. que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, estar con la... Bueno, son gente que tiene familia, que tiene obligaciones y está con la angustia de saber si va o no va, si lo van a someter a ese despiadado mercado de Que te voy a decir, que tiene sus asegúnes. Sí, claro. Yo estoy de acuerdo que la comercialización del ser humano no es correcta, pero si te van a vender por 500,000 pesos al mes, probablemente conozco a muchísimos que estarían dispuestos a levantar la mano para entre decir, yo otros, voy. ¿no? Ahora mi O sea, pregunta en esos 2 días que dura el mercado, ¿es suficiente para que sepas? ¿Debes de saber el desempeño del que quieres contratar? Sí, bueno, Creo. Bueno, es una mafia que tiene que ver con agentes, que tiene que ver con dinero repartido por muchos lados y con jugadores que al final, en algunos casos, se acordarán del Puebla, firmaban contratos por 20,000 pesos y les pagaban $500,000. Y entonces cuando venía el problema contractual, decía el equipo, bueno, pues sí, te debo 20 pesos. Listo. O sea, hay una serie de manejos atrás de, pero sí es de llamar la atención lo que se maneja, pero también sí están muchos dispuestos a participar en ese manejo, que es una realidad. Es que es todo un negocio, en Sí, efecto. claro. Por supuesto, pero es como cantidades infames en un momento lo que se acaba de pagar. Bueno, recientemente, ¿no? Por el brasileño Neymar, ¿no? Bueno, correcto. Todo un es problema que involucró hasta los presidentes del Sí, país. hombre, involucrado a todos los países que lo querían. Bueno, de pronto el Barcelona llorando porque se le había ido, de pronto quejándose del tipo. Y Alex Torres, ay, llorando como una Magdalena, ay, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo puedes pagar 220 millones de dólares por un tipo nada más así? O sea, Pero queda independiente- claro que además no lo pagan por lo que juega. No, O sea, claro. porque no es lo que juega, es por lo que vende. Bueno, o sea, es estamos de diferente. acuerdo. La imagen es diferente al rendimiento. Probablemente al técnico pudiera ni gustarle, pero pues si es el que vende, es el que vende. Estoy de acuerdo. O sea, es Si lo lo que ponemos aparte- en un América. contexto mundial, además de crisis recurrentes en países, hambrunas, entonces así hay que verlo también. Es una cosa global. O sea, el deporte está inmerso en el mundo. Entonces hay que verlo y desde ese punto de vista yo creo que sí es hasta infame. Sí, Manejar esas cifras, ver a un futbolista que se sube a su jet él solito y con servicio de champaña y todas esas cosas. No, Y otra como cosa. que este mundo es un mundo al revés, es un mundo mal diseñado en el aspecto económico, en el aspecto social. No lo sé, pero hay muchas cosas que no están bien. Desde la perspectiva de cada quien, porque el muchacho que sale de los Andes en Perú
y que su futuro está comprometido de nacimiento y de pronto es el que se sube al jet, es el que está tomando el champán, bueno, pues dice, creo que el mundo está bien. O sea, dependiendo también de la dónde lo parte veas, si estás sentado en el no, jet pero y no es estás tomando correcto. No es porque- ni tan, sí, claro. ni tan, ni, o como dicen, ni tan, ni Pero muy, muy. mientras haya Háganle quien hablar, pague, háganle es hablar la acá al cosa. señor, ¿cómo se llama? De Mientras haya béisbol. quien Ay, pero pague. no dice absolutamente nada cuando pagas por un pitcher allá. Un tipo ya Por que está ejemplo, lanzando pelotas. ahora qué pasó 200 millones de dólares. ¿Qué pasó, por Ya ha ejemplo, cambiado, ahorita? porque con- hace 20 años era, bueno, cuando Catfish Hunter firmó Ajá. por $1 millón era la locura. Y ahora $1 millón el promedio Nada, es lo que nada, gana lo que cualquiera, gana ¿no? Pero bueno. vamos a irnos un poquito al béisbol y al béisbol de acá, local, hablando de los Leones. Ay, nos va a poner a llorar, Russell. Hace unos Aparte le días, pagan al hace unos cronista, días ¿no? se ¡Vamos, que anunció, lloren! hace unos días se anunció que el mejor pitcher de los Leones, José Samayoa, que es el segundo mejor pitcher de la liga, se va a los Vaqueros de la Laguna. Pero al ¿no? final no, ya Bueno. lo que hicieron un reajuste. Pues- El problema cuando tienes dos equipos, reajustan Claro. las piezas Pero para a tener dos. lo que voy, Russell, ¿hace cuántos años que no hay un ídolo en el béisbol de Yucatán, un referente como fue Ray Torres, como quizá fue Pacho, Juan José Pacho, ¿sí? claro. que sean gente que atraiga, Pilar Rodríguez. Pilar Rodríguez. Y eso es relacionado ¿por qué? con el dinero. Simplemente Sí, sí, claro. claro, porque los cambian como fichas de donde lo necesitan, lo ponen y si lo tienen que vender, lo venden. Y hace poco le pasó también al Cacao Valdés, ¿no? Que era un ídolo de la afición y que porque no producía. Yo digo, si un bateador tiene un porcentaje de bateo de 300 o más, se envasa, de alguna forma tiene que producir, no me digan que porque no producía. ¿sí? Bueno, en el caso del particular del Cacao Valdés, su posición en el line-up era de productor de carreras, entonces bueno, es como que sea líder robador, alguien que está Claro, que- diseñado para dar home runs, entonces bueno, No, es no, una sí, asignación pero ya de si lo otra. presentamos rápidamente, lo cambian por un tal Ricky Alves, el famoso Wolverine. ¡Ay, ay! Gran productor de carreras. No hizo hizo nada, una no hizo salchicha. Hay que aprender a batear en esta tierra. Cuando se fue el Cacao Valdés tenía casi 40 carreras producidas y el máximo productor de ese cuadro original fue Diego Madero con 40 y pico. ¿Sí o no? ¿Cierto? Russell? Y Diego Bye, bye, Madero bye, bye. no era su asignación justamente la Exactamente. producción de carreras. Entonces hicieron un Y pésimo era, cambio. y era un ídolo, o sea, se Sí, estaba claro. perfilando para ser un ídolo. Yo me acuerdo Está de aquel entendiendo algo de lo que center estamos field. diciendo. Pudo haber sido Perfectamente, problemas créame. internos también. Sí, Le habló también de problemas sí, claro, internos. claro, Pues, sí. digo, tiene usted, ¿eh? Pero de todos modos, eso Que eso sí, te ¿no? habla de que no lejano. hay no hay el amor, no se No, genera sí, el amor no, a la sí. camiseta, no Se se aguanta. genera esa presencia del ídolo en el equipo, ¿sí? y se privilegia la transacción, la producción. Los que vieron jugar a Derek Jeter, que le den gracias porque probablemente vieron a uno de los últimos jugadores de un solo Franquicia, equipo. Exactamente. Ya no existe eso. Eso, Tristemente. En el box es Efectivamente. peor todo esto de lo que estamos hablando, porque bueno, los partidos de béisbol tienen una temporada, es lo mismo en el fútbol, etcétera. La lucha libre se da sin temporada, sin tiempo, y en el box hay un marcaje. Bueno, en el boxeo no es exactamente temporada, es por Ujú, funciones, sí, ajá, como, sí. como se programe programa. o como sea, ¿no? Claro. Y en cuanto al dinero, pues es pues según el boxeador, según lo que cobra el boxeador, y ya hemos visto como el caso de ese que estamos hablando de Mayweather, que fue una payasada y que ganaron lo que quisieron y todo, pero hay, por ejemplo, acá en Yucatán, pues no vemos esos sueldos, desde luego, ¿no? Son sueldos, pues, de acorde a cómo están la categoría de cada boxeador. Sí, de Pero- 3 salarios mínimos para arriba, ¿no? Cuando mucho. Cuando mucho. Sí, Me queda es- claro. De 80 pesos más o menos. Vamos a una pausa, hay que generar ingresos. Vamos a una pausa, estamos en el Poder de la Pluma hablando del deporte y su comercialización. No se vaya, regresamos. Pórtate bien. No quiero. Estamos en el Poder de la Pluma. Esta noche hablamos del deporte.
Sorry, me pone usted nerviosa. Es lógico. El deporte. Su presencia del No, su luchador. agresividad, no su Del presencia. luchador fornido. Nada agresivo. Pórtese bien, pórtese bien. Bueno. Roser Gutiérrez. Pues mira, la verdad, un placer haber compartido este espacio. Indudablemente hay mucho que hablar en este sentido, pero yo creo que el reto tiene que ser, al final, poder manejar un negocio como un negocio, que el deporte profesional en particular no sea carga para gobiernos, que ha sido también un tema recurrente en muchos casos, ni para causas que no tengan que ver con el deporte, que sea efectivamente un negocio, pero que sea un negocio que pueda llegar a la gente y que pueda cumplir con una labor social, que es muy importante, y que ayude a desarrollar normalmente las habilidades deportivas y los temas que el deporte tiene que generar, como es la sana competencia, el jugar limpio, todos esos factores que deben estar intrínsecos en el deporte. Aunque sea un negocio, hay que defenderlos, porque el día que no defendamos eso, que nos dediquemos a la trampa, como en otras actividades que no hablaré en este momento, espacio, muy bien. pero se imaginan cuáles son, ¿Cuáles son, algunas otras. Y entonces, Cerca del 2018. más o menos. Y ¿En entonces, Pajito? más algunos. Y entonces, pues yo creo que mejoraremos Muy bien. un poco. Julio. Pues yo pienso que esto ¿Piensas? del dinero del deporte, pues ya no tiene freno. O sea, ya se desató, ya va a haber nuevos espectáculos, va a haber algo, no sé, van a inventar algo, un luchador contra un futbolista, no sé, algo. Pero la cosa es luchador generar contra un dinero beisbolista. y mientras, como estábamos comentando, mientras la gente pague, pues va a seguir y no le veo un freno así por el momento. Espectrín. La corrupción lo dice todo definitivamente. Va a haber de pronto, si hay ya boxeadores que además juegan ajedrez en un momento en intervalos, ¿por qué no puede haber tal vez algún luchador que en un momento se ponga a batear o así, verbigracia con un beisbolista, competir, etcétera? Todo va a depender de la corrupción. Hablemos rápidamente de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol, asociación, pero con el billete. Ahí está la base de la corrupción. Eso no tiene ya, ¿sabe? Y lo que dijo Russell está muy correcto, pero solo quedan buenas intenciones. Muy pocas, y no me mire así. ¿Dónde miro así? Martiniano, Bueno, por primera vez. yo estoy de acuerdo pues. con que un deportista gane bien, tenga, bueno, que no que un deportista, un ser Un humano en general, cualquiera, ¿no? Que tenga, ya su jet ya es una exageración. Como los periodistas. Como, por ejemplo, que los periodistas ganen bien, que los luchadores ganen bien. Bueno, usted es luchador de causas sociales, ¿no? El Sí. luchador, es periodista. Que los luchadores ganen bien, que todos en un contexto justo, pues tengamos una vida buena, la posibilidad de educarnos, de pasear, pero lo que nunca me va a parecer es esta situación de excesos, ¿sí? que se maneje esto como un mercado inhumano en un contexto de crisis, de pobreza, de hambre. Eso es lo que nunca me va a parecer. Creo yo que mi conclusión sería esa. Es muy injusto, es escandaloso y creo que no debería existir. Pero no hay para atrás. Hemos hablado en el poder de la pluma del deporte y su comercialización. Nos faltó el asunto de género, que también lo escuchamos ahí, que una mujer, aún Serena Williams, recibe menos de la mitad de lo que recibe otro tenista. Aunque recibe 25 millones, Bueno, que no son nada comparado con despreciables. 64, Y además hay los su tenistas diferencia. tienen la particularidad de que ellos sí ganan técnicamente lo que Lo que ganan en ganan el en campo. el campo. En cambio hay otros que no dan un golpe, o no obtienen los resultados deportivos, pero ganan mucho dinero. Bueno, Da yo para me más, acuerdo los invitaremos. me acuerdo rápidamente de un futbolista que se llama Parejita López, que yo me lo encontré una vez en un café y le pregunté, oye, ¿no estás jugando? No, porque tengo un uñero, me dijo. Bueno, Pero llegó ahí está. en su Ferrari. Nos en un- vamos porque nos van a correr de aquí. Gracias por haber permanecido con nosotros en el Ya Poder me de la enojé. Pluma. Ya me enojé. Cálmese, Vámonos cálmese. acá. Vámonos. Buenas noches. Fuera de acá. Ya me enojé.